Habíamos estado por 2 años en aquel campamento de tipo científico. Realizábamos estudios acerca del calentamiento global y otras pruebas científicas. Esa mañana escarbábamos en la nieve para introducir unos aparatos y así determinar temperaturas. El taladro que utilizábamos era potente, pero aún así se trabó, por lo que tuvimos que sacarlo y empezar a escarbar con las palas que llevábamos. Cuando casi habíamos escarbado 1 metro de hondo aproximadamente, pudimos notar que entre la nieve se encontraba un utensilio de metal. Al parecer era un escudo de hierro. Cuando limpiamos la nieve y descubrimos el objeto, pudimos percatarnos que efectivamente se trataba de un escudo tipo romano, datado de hace varios siglos atrás. Pero mayor fue nuestra sorpresa al encontrar bajo el escudo una persona en perfecto estado de conservación, cuya momia estaba entera en su composición. La piel algo acartonada, y en su torso portaba un pectoral de cuero de animal. Algunos colgantes de metal le adornaban en vida. Una espada de metal permanecía a unos centímetros del cuerpo. Todos estábamos impactados con el descubrimiento que habíamos encontrado gracias a la suerte. Tomamos muestras del lugar y el cuerpo y con sumo cuidado limpiamos alrededor del mismo. Tomamos fotografías del lugar y del cuerpo y lo empaquetamos debidamente para trasladarlo al laboratorio para su estudio. Esa tarde ya no pudimos hacer más trabajo gracias a que las ondas gélidas polares se acrecentaban, haciéndonos muy difícil la visibilidad. Regresamos a nuestro campamento. En el lugar buscamos un espacio donde poner el cuerpo momificado encontrado. La doctora Williams dijo que deberíamos proteger el hallazgo con medidas especiales para que no afectara el cuerpo momificado. Asimismo, le pidió a su asistente que avisara a la base general por la radio de todo lo acontecido en el día y que todo lo acontecido se anotara en la bitácora. Así también debía de pedir un vehículo que acudiera al campamento para trasladar de inmediato el hallazgo encontrado. Así pasó rato el asistente Jordan, intentando infructuosamente comunicarse con la base por el radio de comunicación vía satélite, pero todo fue en balde, ya que debido a los fuertes vientos, la antena de comunicación se había quebrado y no funcionaba, por lo que por esa noche estaban totalmente incomunicados y abandonados en ese pequeño campamento en la inmensidad de la nieve. Solo se escuchaba bufar las ráfagas de viento gélido. El generador de energía por rato se apagaba haciendo más lúgubre la noche, ya que los focos se encendían y apagaban de forma intermitente. Los 7 que se encontraban en el campamento decidieron acostarse a descansar, abrigándose debidamente. Sabían que nada podían hacer por ese día. Además, era palpable que esa sería una larga noche. Decidieron apagar todas las luces y una vez hecho esto, se dispusieron a dormir. Los vientos empezaron a calmarse y se dejó sentir una gran paz. Al poco rato, ya todos dormían dentro de la carpa que fungía como campamento. La quietud del paraje presagiaba malos augurios. A Thomas estaba a punto de vencerlo el sueño, pero algo se lo impedía. De pronto, un acto reflejo en su cuerpo lo hizo despertar. Había sido un sueño, de los que caes en un pozo profundo. Eso le había despertado de forma violenta, y las palpitaciones en su corazón lo hicieron levantarse de la comodidad de su lecho. Se levantó y salió del campamento a tomar aire fresco. Fumaba un cigarrillo para calentar el cuerpo. Ráfagas de humo salían de su boca y se esparcían por el aire. Thomas tiró la colilla al suelo, pero algo atrajo su atención. Del lugar donde había dejado la momia provenía una especie de humo negro,
Lo primero que vino a la mente de Thomas fue que algo había provocado un incendio en el espacio habilitado como bodega dentro del campamento. Casi entró corriendo al campamento a avisar a los compañeros, pero un pedazo de hielo lo hizo tropezar por el suelo cubierto de nieve. Cuando estaba por incorporarse, algo, como una manaza, lo tomó por el cuello, con tal fuerza que solo se escuchó un crujir de huesos. El cuerpo de Thomas cayó como fardo a un lado del hielo. En el interior del campamento, todo seguía normal. Los ronquidos de Johnson eran percibidos por la gran mayoría, pero al ser el guía en jefe de la expedición, intentaban ignorarlo. La doctora Williams dormía plácidamente gracias al cansancio del trabajo. El hallazgo del cuerpo la tenía contenta. Jordan, el asistente, descansaba tranquilamente igual que el biólogo Jefferson y el arqueólogo Guzmán. El único que permanecía despierto, pero apartado del grupo, era el sargento encargado de la seguridad, Cassius, quien intentaba reparar la antena de comunicación. Las horas se le habían pasado en esa tarea, ya que solo se apoyaba en una lámpara de mano. Cassius era un tipo duro, exmarín de las Fuerzas Armadas Americanas. Ahora estaba comisionado como la única seguridad del campamento, aunque en aquellos lugares remotos era por demás, pero por cuestiones de protocolo, cada campamento debía contar con al menos un elemento de seguridad. Cassius acabó de arreglar la antena de radiocomunicación y después de eso estaba por irse a descansar a su litera. Cuando caminaba por el campamento, pudo ver una sombra que pasó de forma zigzagueante. Entonces, de forma violenta sacó su arma de fuego y apuntó hacia donde vio la sombra. Caminó con precaución, alumbrando con su lámpara y apuntando con su arma. No se veía nada a simple vista. En ese momento, el frío ya calaba los huesos y una niebla se hizo presente, que impedía ver con claridad. Cassius buscó por todo el lugar y no encontró nada. Estaba por irse al campamento pensando que tal vez el cansancio le hacía imaginar cosas. De pronto, de entre la niebla se formó una figura espectral que se abalanzó hacia Cassius, quien de forma instintiva levantó su arma y alumbró con su lámpara. Lo que vio fue impactante. Aquel ente se materializó. Era un esqueleto de un romano, quien levantó su espada para descargarla sobre Cassius. Este, al ver aquello, disparó en varias ocasiones, pero fue demasiado tarde. La espada de aquel espectro lo dejó en partes. La nieve se volvió roja. En ese momento, dentro del campamento, los disparos hicieron despertar a todos los que ahí se encontraban descansando. La doctora y los demás comentaban qué había pasado, quién había realizado los disparos. Las preguntas permanecían en el aire. Johnson tomó el liderazgo y entre la oscuridad de la noche y la penumbra de la tienda de campaña, pasó lista por su nombre a los presentes. Todos se dieron cuenta que faltaba Thomas y Cassius. En esos momentos, todos hablaban a través de murmullos. Johnson les pidió que tendrían que salir a investigar qué había pasado y pidió que buscaran lámparas para salir a buscar a los demás. En pocos minutos, todos estaban listos. Johnson llevaba el rifle de Cassius que estaba dentro de la tienda y con él apuntó hacia donde se dirigieron a buscar a sus amigos. Las luces de las lámparas eran de poca ayuda en esa terrible noche de neblina, cuando de pronto la doctora señaló hacia el hielo del piso. Todos miraron aterrados el color rojo del mismo y cuando alumbraron a unos pocos metros de ahí pudieron ver una terrible escena, donde prevalecían varias partes humanas amontonadas. Cuando caminaron hacia la máquina convertidora de corriente eléctrica y alumbraron, pudieron ver el cuerpo quebrado de Thomas. Para ese momento, la doctora Williams estaba completamente choqueada, en un nivel de nerviosismo al borde del desmayo. Su asistente Jordan trataba de calmarla, pero aquello que veían sus ojos era demasiado. Todos los ahí presentes trataban de hablarle para que se calmara. Cuando Johnson se dio cuenta
Alumbró con su lámpara intentando mirar las caras de los ahí presentes. Se dio cuenta que el biólogo Jefferson no estaba ya con ellos. Pidió a sus compañeros que no se separaran para mayor seguridad. Caminaron por alrededor del campamento, pero no encontraron nada. Decidieron entrar para decidir qué debían de hacer. Una vez adentro, todos hablaban y sacaban conclusiones de quién pudo haber terminado con sus amigos de esa forma. Todos concluyeron en que todo tenía relación con el hallazgo de la momia encontrada en el día, pero no cabía en su mente científica que algo así fuera a pasar. Eso estaba fuera de toda lógica para personas con tal grado de estudios. La doctora, ya calmada en ese momento, no daba crédito a lo que habían visto sus ojos y opinaba que algún hombre era el causante de lo sucedido, algún tipo que los quisiera robar. Johnson agregó que eso no era posible, ya que para llegar hasta donde estaban necesitaban algún vehículo apto para la nieve, ya que estaban en medio de la nada. Ningún ser humano vive a kilómetros de aquí. Jordan rezaba y decía que lo que estaba pasando se debía a que habían despertado el alma de un ser oscuro cuya tumba había sido profanada. Johnson le pidió que se callara, ya que ponía más nerviosa a la doctora con sus suposiciones. El arqueólogo Guzmán mencionó que a ojos de la ciencia eso solo había sido un hallazgo arqueológico, pero algo extraño para él era que en esa parte de Siberia era muy extraño haber encontrado una momia muy bien conservada de un soldado romano. Eso era algo muy extraño, ya que el Imperio Romano fue muy extenso, pero en esas regiones inhóspitas del mundo era muy raro que los romanos hubieran estado en guerra y menos que solo hubieran encontrado un solo cuerpo. Aclaró también que si el ejército romano hubiera escapado por esa región o que tuvieran una batalla en ese lugar, debían haber más cuerpos y no solo un cuerpo. Eso razonaban cuando se escuchó un alarido muy fuerte, casi desgarrador. Todos en esa tienda sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo y lograron reconocer la voz de Jefferson. Todos salieron de la tienda, pero la neblina impedía ver más allá de 1 metro de distancia. Alumbraron con sus lámparas y en eso, frente a ellos, se materializó en forma humanoide un esqueleto cubierto de carne putrefacta. Era un soldado romano, o lo que quedaba de él. Su figura sepulcral se dirigió hacia ellos. Parecía que aquel soldado estaba en batalla. Levantó entonces su espada y se dirigió hacia la doctora Williams. Johnson le apuntó con el rifle y disparó hacia el soldado romano. Las balas zumbaban al aire, pero traspasaban el cuerpo de aquel espectro. Todo se volvió confusión en ese momento. Los gritos de terror de la doctora fueron ahogados por el viento gélido que se sentía. Jordan, al ser el más joven de los ahí presentes, gritaba de miedo y de terror. Johnson estaba furioso. No sabía qué había pasado. ¿Cómo es que aquello no había sufrido daño alguno? En cambio, el cuerpo de la doctora yacía tirado en el frío de la nieve. Convulsionaba dejando escapar su último aliento. Cuando el shock pasó, Johnson le dijo al arqueólogo Guzmán: debemos tener un plan para hacerle algo a esa cosa. Dirigió la luz de su lámpara hacia donde hacía unos momentos se encontraba parado el arqueólogo, pero para ese instante ya no estaba. Por más que alumbró por todos lados, se dio cuenta que esa cosa se había llevado al arqueólogo Guzmán. Solo los sollozos de Jordan lo sacaron de sus pensamientos. Entonces lo tomó de un brazo y lo levantó del suelo. Le dijo: deja a la doctora, ya no hay nada que hacer. Johnson, como pudo, se llevó adentro de la tienda a Jordan. En el momento en que entraban, se escuchó a lo lejos un alarido de muerte. De inmediato, se pusieron en la alerta sus sentidos. Aquel grito era del arqueólogo Guzmán. Aquella cosa los estaba acabando uno a uno. Jordan estaba asustado y lloraba. Sollozaba de terror. La doctora había sido su mentora y su amiga desde hace años en la universidad.
Ella era la única que había creído en él. El dolor le hacía recordar su etapa universitaria, cuando la doctora le dio su primera oportunidad de trabajo cuando egresó de la universidad. En eso pensaba Jordan, cuando Johnson le dijo: Amigo, debes poner atención. Escúchame con mucho cuidado. Voy a salir a cazar a esa cosa. Si no regreso, debes mantenerte con vida para contar lo que aquí pasó. Solo debes permanecer vivo otro día. Solo otro día más. Escóndete dentro del refrigerador. No tengas miedo, ya está vacío y para este momento, al no estar conectado, ya no tiene hielo. Escóndete en ese lugar y cuenta nuestra historia. Jordan solo asintió con la cabeza. Johnson, decidido, salió. Se escuchaba que retaba a la entidad. Llevaba una hacha en una mano y el rifle en la otra. Cuando Jordan quitaba unos libros del refrigerador, donde en alguna ocasión sirvió para guardar los víveres del campamento, una hoja cayó del interior de uno de los libros de la doctora Williams, que a simple vista y gracias a su lámpara de mano llamó su atención el texto que en él estaba escrito. Cuando tomó aquella hoja y estaba por leerla, unos gritos interrumpieron sus acciones. Eran los gritos de Johnson, quien era aniquilado por aquel espectro. Jordan leía la hoja que temblaba en sus manos. En ella tenía unas anotaciones que hablaban de un soldado romano que fue perseguido por todas partes del mundo antiguo por haber clavado su lanza en el costado del cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la hoja se leía que aquel soldado había sido curado de un mal que padecía en la vista al momento que la sangre del Señor le salpicó en los ojos. En otra anotación se leía de la lanza del destino que aquel soldado poseía y con la cual atravesó el costado de Cristo, y que jamás quiso entregar a sus superiores. Longinos fue aquel soldado quien en sus últimos años difundió la fe en Cristo. Se especulaba que fue asesinado por la reliquia que portaba y con la cual anduvo por todas partes. La cabeza de Jordan era un mar de ideas. Estaba por meterse en el refrigerador. Cuando pudo entrar en él, se acomodó, pero algo en su interior le decía que aquella cosa no pararía hasta aniquilar a todos. Apagó su lámpara. Su corazón palpitaba alarmantemente. Solo pensaba en que aquella cosa no lo encontrara. La quietud y el silencio prevalecían. De pronto, un golpe seco se escuchó. Aquello estaba parado sobre el refrigerador. Jordan cerraba sus ojos e intentaba calmar sus nervios, pero de pronto, un extraño sonido de un metal se escuchó. La vida de Jordan se escapó. Aquello enterró varias veces la espada en el refrigerador. Todo había terminado para la expedición científica. El día llegó nuevamente y un poco de luz del sol se dejó ver en el cielo. Hay sucesos que la ciencia no logra entender. No todo tiene que explicarse. Hay muchas cosas que seguirán siendo un misterio y así deben permanecer. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y no dejes de seguir mis historias.